Historia de Isaías. Un hombre condenado a ejecución, toda una nación viviendo en el caos, una revelación que cambiaría el rumbo de la humanidad. Piensa en presenciar el instante en que el Altísimo decide revelar el futuro y le confía esa misión a un solo hombre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué entre todos los libros de la Biblia el profeta Isaías es el más impactante? ¿Por qué fue llamado el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen sus palabras que resonaron tan fuerte hasta el punto de que Jesús lo citó más que a ningún otro libro? Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de ver las Escrituras. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un código secreto dejado por el Altísimo para nuestra generación. Un libro que anunció el nacimiento virginal 700 años antes de que ocurriera, que describió la crucifixión con una precisión asombrosa siglos antes de que existieran las cruces y que reveló la imagen más exacta del Mesías antes de que el mundo lo conociera. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede traer a tu vida es gigantesco. Si este mensaje tocó tu alma, retribúyelo con un gesto sencillo: suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así nos ayudas a difundir la palabra cada día. Y si te dijera que el profeta Isaías no solo habló del pasado, sino que profetizó directamente a nuestra generación, trayendo advertencias y promesas para los tiempos que estamos viviendo ahora? ¿Sabes por qué los estudiosos llaman al profeta Isaías el quinto evangelio? Porque tiene 66 capítulos, como los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio, como los 39 libros del Antiguo Testamento, y los 27 finales hablan de salvación, como los 27 del Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? Imposible. Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento, porque el libro del profeta Isaías contiene profecías tan exactas, tan imposibles de ser humanas, que los escépticos han buscado respuestas durante siglos y fallan todas las veces. Prepárate para un viaje que transformará tu fe, porque después de escuchar esta historia nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. Ese año, la ciudad de Jerusalén estaba envuelta en sombras. La muerte del rey Usías había lanzado una ola profunda de miedo e inseguridad sobre todo el reino de Judá. En las calles, el pánico corría como agua, silencioso pero visible en los ojos de cada persona. El rey había gobernado durante 52 largos años trayendo prosperidad y seguridad, pero ahora su muerte parecía anunciar un tiempo oscuro. El profeta Isaías, un joven sacerdote de linaje honrado, observaba todo aquello con una preocupación creciente. Había crecido escuchando las historias sobre la grandeza del Altísimo, presenciando los rituales del templo desde niño, pero ahora parecía que la ciudad de Jerusalén había perdido el rumbo. La corrupción y la idolatría comenzaban a infiltrarse incluso en la ciudad santa. Nobles y sacerdotes que deberían ser ejemplo de justicia y rectitud, solo buscaban su propio interés. El profeta Isaías se sentía profundamente perturbado. Sentado en una pequeña sala a las afueras del templo, el profeta Isaías meditaba en silencio. El viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas con insistencia como un presagio. Sentía que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque no sabía exactamente qué. Su alma estaba inquieto, dominado por una mezcla de miedo y expectativa. De repente, la puerta se abrió bruscamente quebrando el silencio. «Hermano el profeta Isaías, hermano el profeta Isaías», gritó su amigo Jeremías, su amigo cercano. «¿Has oído las noticias? Nuestras fronteras están bajo amenaza, los asirios marchan contra nosotros. Dicen que con Usías muerto somos presas fáciles». El profeta Isaías respiró hondo antes de responder. ¿Y nuestra nación, su amigo Jeremías? ¿Cómo está reaccionando? Su amigo Jeremías bajó la cabeza, abatido, desesperado, perdido. Algunos hablan de hacer alianzas con naciones que adoran a otros dioses. El rostro del profeta Isaías se ensombreció aún más. Su amigo Jeremías, nuestra salvación no está en alianzas humanas. Tenemos que volver al Altísimo de nuestros padres. Su amigo Jeremías lo observó fijamente con los ojos llenos de inquietud. ¿Pero quién te escuchará en tiempos como estos? ¿Quién prestará atención a tus palabras? El profeta Isaías guardó silencio por un momento, observando el horizonte donde empezaban a formarse nubes oscuras. Tal vez nadie me escuche ahora, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que recordarle a nuestra nación quién es el verdadero rey. Su amigo Jeremías asintió, conmovido por las palabras firmes de su amigo. Más tarde, mientras avanzaba hacia el templo,
El profeta Isaías vio a hombres discutiendo con ansiedad en las calles, mujeres llorando por sus hijos que podrían ser llamados a la guerra. Un anciano sacerdote se acercó a él con una expresión desalentada. «Joven el profeta Isaías, ¿de verdad crees que el Altísimo aún nos escucha? Mira a tu alrededor, el Altísimo nos ha abandonado». El profeta Isaías contestó con calma pero con firmeza: «El Altísimo jamás nos abandonaría, somos nosotros los que nos hemos alejado de él». El anciano negó con la cabeza, incrédulo, y se alejó lentamente. Al entrar en el templo, el silencio era denso, casi palpable. El profeta Isaías se acercó al altar, se arrodilló lentamente y comenzó a orar: «El Altísimo de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación se aleja de tu ley, nuestra confianza se desvanece. ¿A dónde miraremos si no es a ti?». Mientras oraba, el profeta Isaías sintió un viento fuerte recorrer el templo, moviendo suavemente el velo sagrado. Una presencia indescriptible comenzó a llenar el lugar, intensa, arrolladora. Una luz resplandeciente surgió detrás del velo, atravesándolo con un brillo imposible de soportar. Los ojos del profeta Isaías se llenaron de lágrimas, su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Altísimo», exclamó con voz temblorosa, «¿qué es lo que estoy viendo?». Una voz resonó profunda y llena de majestad. El profeta Isaías cayó al suelo, incapaz de resistir la fuerza de aquella revelación. Sintiendo que no era digno, exclamó con desesperación: «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre una nación de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Altísimo de los ejércitos». Entonces, un ser celestial voló rápidamente hasta el altar, tomó un carbón encendido con unas tenazas. El profeta Isaías sintió que su alma se aceleraba. El ser se acercó con calma y misericordia, extendiendo el carbón hacia los labios del joven sacerdote. «No temas, el profeta Isaías», expresó el ser celestial con una voz suave pero firme, «este carbón ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». El dolor que el profeta Isaías sintió fue profundo, ardiente, pero liberador. Enseguida, la voz divina volvió a resonar en todo el templo. El profeta Isaías levantó lentamente la cabeza. Aunque sabía de las dificultades que enfrentaría, sentía un fuego por dentro. Con determinación contestó. Pero ni siquiera él imaginaba que lo que vio ese día en el templo lo acompañaría como una sombra por el resto de su vida. El profeta Isaías seguía arrodillado sobre el suelo frío del templo con el alma acelerado y la mente sumida en un absoluto caos. Sus labios aún ardían por el toque del carbón celestial, pero ahora una nueva realidad se desplegaba ante sus ojos, algo más allá de toda comprensión humana. Todo a su alrededor parecía vibrar, el suelo, las paredes, incluso el aire mismo pulsaba con una fuerza indescriptible. Una luz tan intensa surgió delante de él que el profeta Isaías tuvo que cubrirse los ojos con las manos, incapaz de soportar aquel resplandor cegador. A través de las rendijas entre sus dedos temblorosos, comenzó a distinguir detalles extraordinarios. Frente a él se erguía un trono majestuoso, alto y sublime, del cual irradiaba una luz pura y penetrante. Sentado en el trono estaba el Altísimo, una figura inmensa cuya faz era imposible de contemplar directamente, tal era su gloria. Alrededor del trono volaban seres celestiales con 6 alas. El profeta Isaías los observaba fascinado y aterrorizado, mientras 2 alas cubrían sus rostros, 2 sus pies, y con las otras 2 se mantenían suspendidos en el aire. Una melodía profunda y poderosa resonaba en todo el templo, repitiéndose sin cesar. La voz de aquellos seres penetraba hasta lo más profundo del mensajero, haciendo que cada fibra de su cuerpo temblara. Todo el templo parecía sacudirse por la intensidad de aquella proclamación divina, mientras una densa nube de humo comenzaba a llenar el lugar, nublando su ya limitada revelación. El profeta Isaías, dominado por el miedo, comenzó a murmurar para sí mismo: «¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para cualquier hombre». Con cada repetición del canto celestial, su alma se hundía aún más en la dolorosa conciencia de su propia impureza. No era solo miedo, era una vergüenza insoportable frente a la perfección divina. Agachó la cabeza, sintiendo una lágrima deslizarse lentamente por su rostro y caer sobre el suelo sagrado. «Estoy perdido», susurró temblando bajo el peso de aquella revelación abrumadora. «No soy digno, no merezco ver tanta gloria. Soy un hombre de labios impuros en medio de una nación impuro». El profeta Isaías apretó sus manos contra el pecho intentando aliviar el peso sofocante que lo oprimía.
Su respiración se volvía dificultosa y su cuerpo se debilitaba bajo la magnitud de aquella revelación. «¿Por qué me has traído aquí, Altísimo?», gimió, sintiéndose incapaz de resistir tanta santidad. Mientras permanecía postrado, la voz que retumbaba en el templo se hacía aún más intensa. El profeta Isaías notó con asombro que los propios cimientos del templo temblaban ante la fuerza de aquella proclamación celestial. El joven sacerdote comenzó a sollozar profundamente, comprendiendo la gravedad de su condición frente a la santidad perfecta que lo envolvía. «No hay salvación para mí aquí», susurró desesperado. «Estoy ante el Altísimo viviente, ningún mortal puede sobrevivir ante su presencia». De pronto, una sombra cubrió a el profeta Isaías, interrumpiendo sus pensamientos de angustia. Levantó lentamente la cabeza y vio que uno de los serafines se aproximaba rápidamente. Su alma se disparó, el miedo lo paralizó, estaba convencido de que aquel sería su fin. El ser celestial traía algo en las manos. El profeta Isaías intentó distinguirlo y su alma casi se detuvo al reconocer lo que era: un carbón encendido tomado directamente del altar celestial. El resplandor de aquella brasa iluminaba todo el templo, proyectando sombras danzantes sobre los muros cubiertos de humo. El ser celestial se acercó lentamente, sus ojos penetrantes fijos en el mensajero que temblaba sin control. «No, Altísimo, no puedo soportarlo», suplicó el profeta Isaías tratando de retroceder sin éxito. El ser posó suavemente delante de él, sujetando con firmeza el carbón encendido en una de sus manos. Sus ojos transmitían calma y misericordia. «El profeta Isaías», expresó el ser celestial con voz profunda y reconfortante, «esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Antes de que pudiera reaccionar, el profeta Isaías sintió el ardor abrasador del carbón al tocar sus labios. El dolor era intenso, pero se mezclaba con una sensación de alivio y purificación que no podía describirse. Gritó más por sorpresa que por sufrimiento físico. El ser celestial sonrió levemente mientras retiraba la brasa de su boca. «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». El profeta Isaías, aún aturdido por la intensidad del momento, alzó lentamente los ojos hacia el trono glorioso frente a él. Se sentía increíblemente liviano, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su alma. Entonces, una voz poderosa resonó de nuevo, esta vez con una claridad imposible de ignorar. La voz divina parecía penetrar hasta sus huesos, trayéndole una convicción sobrenatural. Sin pensar en las consecuencias, el profeta Isaías contestó de inmediato con voz firme y decidida. Pero mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de él le decía claramente que su vida jamás volvería a ser la misma. No tenía idea de las penas, rechazos y pruebas que aún habría de enfrentar. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco. El profeta Isaías comprendió que la revelación llegaba a su fin. Pero justo cuando pensaba que por fin podría respirar tranquilo, una angustia profunda lo invadió. Algo aún quedaba oculto, algo que tendría que soportar por mucho tiempo. Y justo cuando pensó que moriría, algo totalmente inesperado comenzó a revelarse ante sus ojos. El ardor aún persistía en los labios del profeta Isaías incluso después de que el ser celestial se hubiera alejado con el carbón encendido. La sensación de fuego seguía allí, palpitando con intensidad. Era un dolor mezclado con una extraña sensación de alivio, como si segundo a segundo algo impuro estuviera siendo arrancado de dentro de él. El profeta Isaías permanecía arrodillado con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, sus manos apoyadas sobre el suelo frío del templo apenas podían sostener su peso. Era como si estuviera entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Una voz suave pero firme rompió el silencio: «Levántate». El profeta Isaías abrió los ojos con esfuerzo. Frente a él, aún flotando en el aire, estaba el serafín que había tocado sus labios. La luz a su alrededor era menos cegadora ahora, pero la gloria del lugar seguía siendo evidente. «Tu culpa ha sido quitada», repitió el ser celestial, «tu pecado ha sido perdonado». El profeta Isaías, con la voz ronca, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué yo? No soy más que un hombre frágil, un pecador». El serafín solo sonrió, como si la respuesta fuera demasiado obvia para ser dicha. Entonces, el ambiente volvió a vibrar. Una voz más poderosa, más majestuosa que cualquier otra que el profeta Isaías hubiese escuchado jamás, retumbó entre las paredes del templo.
El profeta Isaías sintió que su alma se detenía por un instante. La pregunta flotaba en el aire esperando una respuesta, como si el propio universo aguardara la decisión de un simple hombre. Miró a su alrededor, como buscando a alguien que pudiera asumir semejante responsabilidad, pero el templo estaba vacío excepto por los seres celestiales y la presencia abrumadora del Altísimo. Yo estoy aquí. Su voz salió débil al principio, pero pronto ganó fuerza como si un nuevo poder brotara dentro de él. Las palabras salieron de su boca antes incluso de que pudiera pensar en las consecuencias. Fue un impulso, una certeza interior, una respuesta que no vino de su mente sino de su alma. Por un breve instante hubo silencio. Ni los serafines cantaban, solo se oía la respiración agitada del profeta Isaías llenando el aire. De repente, la luz alrededor del trono aumentó. Era como si el cielo mismo reaccionara a su respuesta. El ser celestial frente a él se acercó una vez más, mirándolo a los ojos con una expresión que mezclaba compasión y solemnidad. Entonces escucha con atención, el profeta Isaías, expresó. El camino que has escogido no será fácil. Tus palabras serán como martillos que golpean rocas, pero encontrarán corazones de piedra. Hablarás al nación, pero cerrarán los oídos. Profetizarás, pero no te creerán. El profeta Isaías frunció el ceño, confundido. Altísimo, ¿hasta cuándo será así? ¿Hasta cuándo no escucharán? La respuesta llegó como un trueno retumbando en cada rincón del templo. La sangre del profeta Isaías se heló. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Sentía que la misión era mucho más grande, mucho más pesada de lo que jamás había imaginado. El ser celestial entonces hizo un gesto hacia él, pero el profeta Isaías, incluso en medio de la destrucción quedará un remanente. Un tronco, una semilla santa permanecerá. El profeta Isaías respiró hondo, intentando asimilar todo aquello. Se sentía pequeño, impotente, pero al mismo tiempo un nuevo fuego comenzaba a arder en su pecho, un fuego que ninguna traición, rechazo o sufrimiento futuro podría apagar. Aún de rodillas, cerró los ojos por un momento, preparándose espiritualmente para lo que vendría. Al abrirlos nuevamente, el templo parecía haber vuelto a la normalidad. Ya no había humo, ni serafines visibles, ni luz intensa, pero el profeta Isaías sabía, su vida jamás sería la misma. Se puso de pie con dificultad, mirando hacia el altar con una mezcla de miedo y reverencia. Al salir del templo, los primeros rayos del sol atravesaban las nubes como si el cielo le dijera, esto apenas comienza. El profeta Isaías dio unos pasos hacia afuera y al mirar hacia la ciudad vio al nación siguiendo su rutina diaria, completamente ajeno a la experiencia sobrenatural que él acababa de vivir. Su amigo Jeremías, su amigo, lo vio a lo lejos y corrió hacia él. El profeta Isaías. ¿Dónde estabas? Te ves diferente. El profeta Isaías, con los ojos aún brillando de emoción, simplemente sonrió, respiró hondo y contestó, su amigo Jeremías, creo que el Altísimo me ha dado una misión. Su amigo Jeremías lo observó sorprendido. ¿Qué misión? El profeta Isaías observó hacia el horizonte con expresión seria, una misión que dolerá más de lo que puedo imaginar. El profeta Isaías contestó sin dudar, sin saber que su misión sería más dolorosa que cualquier herida visible. Antes de continuar, queremos pedir tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like para ayudarnos a seguir llevando historias profundas de la Biblia, como la del profeta Isaías, a cada vez más corazones. Ahora continuamos con la jornada de este mensajero que vio el futuro con los ojos de la fe. El profeta Isaías avanzaba lentamente por las calles de la ciudad de Jerusalén, sintiendo el peso de la misión que acababa de recibir. Cada paso parecía llevar consigo el eco de la voz divina que aún resonaba en su mente, pero lo que el Altísimo había dicho después dejaba al joven mensajero con el alma oprimido. Su amigo Jeremías, expresó el profeta Isaías llamando a su amigo mientras se acercaba a una pequeña plaza donde algunos hombres discutían sobre política y guerra. Necesito contarte algo. Su amigo Jeremías se giró rápidamente. Sigues estando extraño, el profeta Isaías, desde aquella mañana en el templo. Hay algo distinto en tu mirada. ¿Qué fue lo que pasó? El profeta Isaías respiró hondo, como si buscara valor en lo más profundo de su alma. El Altísimo me llamó. Pero vaciló por un instante. También me reveló que el nación no me va a escuchar. ¿Cómo así?, preguntó su amigo Jeremías frunciendo el ceño. El Altísimo expresó que tendrán oídos pero no oirán, tendrán ojos pero no verán.
Su alma estará endurecido. Su amigo Jeremías guardó silencio por unos segundos, como si intentara comprender lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿me estás diciendo que el Altísimo te enviará a predicar sabiendo que nadie va a escucharte? Exactamente, contestó el profeta Isaías con una mirada triste. Mi misión es anunciar, su amigo Jeremías, aunque nadie quiera oír. Su amigo se pasó la mano por el cabello, confundido. Eso no tiene sentido, el profeta Isaías. ¿Por qué el Altísimo haría algo así? El profeta Isaías suspiró profundamente, porque incluso en medio del rechazo hay un propósito mayor. Un remanente será salvado, una semilla permanecerá. Ambos caminaron en silencio hasta la entrada del mercado. Allí el profeta Isaías divisó a un grupo de líderes religiosos, los mismos que había visto tantas veces en el templo. Acercándose con cuidado, el profeta Isaías alzó la voz. Oh nación de la ciudad de Jerusalén, así dice el Altísimo, oíd con atención pero no comprendéis, mirad claramente pero no percibís. Algunos hombres se detuvieron a escuchar, otros solo negaron con la cabeza riéndose con desdén. Otro mensajero con palabras de calamidad, murmuró uno de ellos. No necesitamos mensajeros, necesitamos soldados, gritó otro. El profeta Isaías, con la mirada firme y llena de determinación, continuó. Endurece el alma de esta nación, Altísimo. Cierra sus oídos, ciega sus ojos hasta que las ciudades estén desiertas, hasta que los campos queden devastados. Un silencio incómodo se apoderó de la plaza por unos segundos, pero pronto comenzaron las risas y los insultos. Vete, el profeta Isaías, gritó un anciano. No necesitamos tus amenazas. Su amigo Jeremías se acercó a su amigo tomándolo del brazo. Vamos, el profeta Isaías, ellos no están listos para escuchar. Mientras se alejaban, el profeta Isaías se detuvo de repente y observó hacia atrás. Algo en su interior le decía que ese rechazo inicial era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Esa noche, de regreso en su pequeña casa, el profeta Isaías se arrodilló y oró. Altísimo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicaré sin ser escuchado? ¿Hasta cuándo veré a mi nación alejarse más y más de ti? La respuesta llegó como un susurro profundo en su mente. El profeta Isaías abrió los ojos lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y confianza. Días después comenzaron a llegar las noticias. Tropas enemigas avanzando, hambre, injusticia creciente en las calles. Las palabras que el profeta Isaías había profetizado empezaban a cumplirse ante sus propios ojos, y aún así, la nación permanecía indiferente. Una mañana, mientras cruzaba el mercado, el profeta Isaías escuchó a un grupo de mujeres llorando. Otra nación ha sido destruido, lamentaba una de ellas. El profeta Isaías apretó los puños. Tienen que escuchar, tienen que entender, murmuró para sí mismo. Su amigo Jeremías apareció desde una esquina. El profeta Isaías, vas a seguir hasta el último aliento. Seguiré, contestó con determinación. El profeta Isaías sabía que su camino estaría marcado por el dolor, el rechazo y la soledad, pero algo dentro de él le decía que el propósito del Altísimo era más grande de lo que podía comprender en ese momento. Pero la mayor de todas las revelaciones aún estaba por venir. Los días en la ciudad de Jerusalén se volvieron cada vez más tensos. Cada mañana traía nuevas malas noticias, batallas perdidas, alianzas políticas que fracasaban, hambre en las aldeas cercanas. El profeta Isaías avanzaba por las calles observando el rostro abatido de su nación. Sabía que su misión era anunciar aunque no fuese escuchado, pero eso no aliviaba el peso en su alma. Una tarde nublada, el profeta Isaías fue llamado al palacio real. El rey Acaz, ahora en el trono, se mostraba inseguro, vacilante y completamente dominado por el miedo. La amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria lo tenía al borde del pánico. Al llegar a la sala del trono, el profeta Isaías notó el ambiente cargado de tensión, guardias armados, consejeros murmurando, rostros pálidos por la preocupación. El profeta Isaías, llamó el rey con un tono desesperado. ¿Qué dice tú el Altísimo sobre todo esto? Estamos rodeados de enemigos. Mi alma está dominado por el miedo. El profeta Isaías respiró hondo, cerró los ojos por un momento breve buscando fuerzas, luego se acercó al rey. Escucha, oh casa de David, no temas a esos dos cabos de tizones humeantes que son los reyes de Siria e Israel, comenzó con voz firme. El rey Acaz lo observó fijamente, lleno de ansiedad. ¿Pero cómo no temer? Ya están a nuestras puertas.
El profeta Isaías permaneció inquebrantable. El Altísimo te dará una señal, algo que probará que Él sigue en control. Hizo una pausa breve y observó directamente a los ojos del rey. Un silencio denso cayó sobre la sala. ¿Qué?, preguntó el rey visiblemente confundido. ¿Una virgen concebir? Eso es imposible. Los consejeros a su alrededor comenzaron a murmurar, intercambiando miradas desconfiadas. Esto no tiene sentido, susurró uno de ellos. El profeta Isaías, estás hablando en enigmas, expresó otro con tono de irritación. Su amigo Jeremías, que había acompañado al profeta Isaías hasta el palacio, se acercó y susurró, el profeta Isaías, ¿estás seguro de lo que escuchaste? El profeta Isaías asintió con firmeza, completamente seguro. Mientras los hombres en la sala murmuraban, reían y se burlaban de la profecía, el profeta Isaías permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en un punto más allá de la comprensión humana. Emanuel, repitió en voz baja, casi como una oración. Al salir del palacio, su amigo Jeremías caminó al lado del profeta Isaías, aún atónito. ¿Una virgen? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? El profeta Isaías se detuvo y observó a su amigo. No lo sé, su amigo Jeremías, no entiendo cómo, pero sé que eso fue lo que el Altísimo reveló. Y sé que algún día ese niño nacerá. Y él nació, insistió su amigo Jeremías. Apenas cree en las palabras que ya has dicho. ¿Cómo esperas que acepten algo así? El profeta Isaías alzó la vista hacia el cielo cubierto por nubes grises. Ni yo lo comprendo del todo, amigo, pero sé que debo proclamarlo. En los días siguientes, la noticia de la profecía se esparció rápidamente. Dondequiera que iba el profeta Isaías, escuchaba comentarios. Un hijo de una virgen, ¡qué locura!, decían algunos. Ahora sí que el mensajero perdió la cabeza, se burlaban otros. Había risas, sarcasmos e incluso insultos directos. Una mañana, mientras se dirigía al templo, el profeta Isaías fue abordado por un grupo de jóvenes. Mensajero!, gritó uno. ¿Cuándo viene ese tal Emanuel tuyo? Ya sabemos, eres bueno con las metáforas, ¿no? El profeta Isaías se detuvo, mirándolos con serenidad. Rían hoy, búrlense ahora, pero las palabras del Altísimo no fallan. El grupo estalló en carcajadas mientras se alejaban. De regreso en su casa, el profeta Isaías se arrodilló nuevamente, como tantas otras veces. Altísimo, ¿por qué me muestras cosas que mi mente no puede comprender? ¿Por qué me haces anunciar una señal tan misteriosa? El silencio de la noche fue la única respuesta. Y entonces, mientras permanecía allí con los ojos cerrados y el alma apretado, el profeta Isaías tuvo otra breve revelación. Una mujer envuelta en luz con el vientre creciendo y un niño en sus brazos. Emanuel, susurró con lágrimas en los ojos. La imagen desapareció tan rápido como había surgido. El profeta Isaías quedó inmóvil, respirando con dificultad. Esto desafía toda lógica humana, expresó en voz baja mientras las lágrimas corrían por su rostro. El profeta Isaías comprendió que lo que había visto desafiaba todo entendimiento humano. Las semanas siguientes a la revelación de la señal de Emanuel fueron aún más desafiantes para el profeta Isaías. La tensión en la ciudad de Jerusalén crecía como una tormenta a punto de estallar. Los enemigos rodeaban las fronteras y el miedo se había apoderado de todos. Aún así, el profeta Isaías se levantaba cada mañana con la misma convicción: entregar el mensaje de confianza que el Altísimo le había confiado. Una mañana fría, el profeta Isaías se colocó en la plaza central de la ciudad. Allí los comerciantes organizaban sus puestos y los ciudadanos circulaban comentando sobre las nuevas amenazas militares. El profeta Isaías alzó la voz con firmeza: escuchad, nación de Judá, no dejéis que el miedo os consuma. El Altísimo mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será llamado Emanuel, el Altísimo con nosotros. Algunas personas se detuvieron a escuchar, otras simplemente siguieron su camino, negando con la cabeza en desaprobación. Desde el centro de la multitud, un hombre gritó con tono burlón: «Ah, el mensajero soñador ha vuelto con sus mensajes de desgracia y promesas imposibles». Otro hombre, con expresión amarga, replicó: «Emanuel, ¿qué clase de el Altísimo permite tanto dolor sobre nosotros?». El profeta Isaías, sin dejarse intimidar, continuó: «Incluso en medio de la desesperación hay confianza. Este hijo será una señal de que el Altísimo no nos ha abandonado. Aunque parezca silencio, aunque todo a nuestro alrededor grite derrota,
el Altísimo está con nosotros. Su amigo Jeremías se acercó y susurró, el profeta Isaías, ¿te das cuenta de que cuanto más hablas, más odio provocas? Te miran con desprecio. El profeta Isaías cerró los ojos por un instante breve. Lo sé, su amigo Jeremías, pero si el Altísimo me mandó a hablar, yo hablaré. Aunque nadie crea, su palabra no vuelve vacía. Esa noche, el profeta Isaías reunió a su familia en casa. Con su esposa y sus hijos alrededor, habló con la voz cargada de emoción. Hijos míos, sé que muchos se ríen de mí, dicen que estoy loco. Pero quiero que sepáis que creo en cada palabra que el Altísimo me dio. Un día ese niño, ese Emanuel, nacerá, y él lo cambiará todo. Su esposa, siempre discreta, tocó suavemente su mano. Yo creo en ti, mi amado. El profeta Isaías sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Días después, un grupo de líderes religiosos buscó al profeta Isaías en el templo. Sus rostros eran serios, casi hostiles. El profeta Isaías, expresó el más anciano entre ellos, no podemos permitir que sigas esparciendo falsas confianzas entre la nación. Ya estamos sufriendo demasiado. Mis palabras no son mías, contestó el profeta Isaías con firmeza, son del Altísimo de los ejércitos. Y si él me mandó a anunciar confianza, eso haré. El hombre resopló con rabia, entonces que tú el Altísimo te proteja, porque el nación está cansado de escuchar promesas vacías. Mientras los líderes se alejaban, el profeta Isaías permaneció allí solo en el templo, mirando fijamente hacia el altar. Altísimo, estoy cansado, me duele el alma, pero no me rendiré. Esa madrugada el profeta Isaías tuvo un breve sueño. En él vio a un niño pequeño corriendo entre los olivos con una sonrisa serena y una paz que parecía envolver todo a su alrededor. Emanuel, susurró al despertar con el rostro bañado en lágrimas. Pero incluso en esa imagen de confianza, el profeta Isaías sentía que había algo más grande, algo que aún permanecía oculto a su entendimiento. La señal de la Virgen era solo el comienzo, porque esa era apenas una señal, el mayor misterio aún estaba oculto. Los días se arrastraban y la ciudad de Jerusalén seguía sumida en la incertidumbre. Las amenazas militares aumentaban y el hambre comenzaba a invadir los hogares más humildes. El nación avanzaba por las calles con la cabeza baja, los ojos sin brillo, cargando sobre los hombros el peso de la desconfianza. El profeta Isaías, sin embargo, permanecía firme. Cada mañana, antes incluso de que saliera el sol, subía a uno de los montes cercanos a la ciudad para orar. Altísimo, murmuraba con los ojos levantados hacia el cielo aún oscuro, tu nación está cansado, estamos al borde del colapso. Necesitamos una palabra, una señal, una luz. Esa mañana, mientras aún estaba de rodillas, ocurrió algo extraordinario. El profeta Isaías sintió su cuerpo estremecer, una nueva revelación invadió sus pensamientos. Era como si los cielos se abrieran ante él. Vio a un niño, pero no era un niño común. Había un resplandor especial a su alrededor, como si la misma gloria del Altísimo descansara sobre ese pequeño ser. Una voz celestial resonó. El profeta Isaías abrió los ojos sobresaltado, su alma latía con fuerza. Un príncipe de paz, susurró, aún intentando comprender lo que aquello significaba. Sin perder tiempo, el profeta Isaías descendió del monte y corrió por las calles de la ciudad de Jerusalén. Encontró a un pequeño grupo reunido en la entrada del mercado y, sin dudar, comenzó a proclamar, escuchad, nación de Judá. Hay confianza. El Altísimo me ha revelado que nacerá un niño. Él traerá gobierno, justicia y paz eterna. Su nombre será admirable, consejero, el Altísimo fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algunas personas se detuvieron, algunas con curiosidad, otras con desdén. Un hombre de mediana edad con ropas de mercader cruzó los brazos y gritó, otro niño, el profeta Isaías. ¿No basta ya con esa historia de Emanuel? Ahora vienes con otra profecía más. Una mujer con un niño pequeño en brazos preguntó con voz temblorosa, ¿cuándo, el profeta Isaías? ¿Cuándo nacerá ese niño? Estamos cansados de esperar. El profeta Isaías respiró profundo, no sé cuándo, pero sé que el Altísimo cumple lo que promete. Su amigo Jeremías, siempre a su lado, lo llevó a un rincón. El profeta Isaías, ¿te das cuenta de lo que estás provocando? Cada nueva palabra tuya parece dividir más a la nación. Algunos comienzan a creer, pero muchos otros se están volviendo contra ti. Lo sé, su amigo Jeremías,
pero el mensaje no es mío. El profeta Isaías apretó el puño con firmeza. No puedo callar. Esa noche, acostado en su pequeña cama, el profeta Isaías apenas pudo dormir. Las palabras de la revelación resonaban una y otra vez en su mente. Altísimo, ¿cómo puede un simple niño llevar títulos tan grandiosos? Oro. ¿Quién será ese hijo? ¿Cómo lo reconoceremos? Los días siguientes fueron aún más difíciles. Cada vez que el profeta Isaías se levantaba a hablar en público, la tensión aumentaba. Algunos líderes religiosos comenzaron a esparcir rumores de que se había vuelto loco. Decían que sus visiones eran fruto del cansancio y la desesperación. Una tarde, el profeta Isaías avanzaba por los pasillos del templo cuando fue abordado por un grupo de sacerdotes. El profeta Isaías, expresó el más anciano con tono autoritario, queremos que dejes de hablar de esos niños. Estás confundiendo al nación. Confundiendo, contestó el profeta Isaías con la mirada firme. Estoy proclamando la verdad. El Altísimo está hablando. ¿Verdad?, se burló otro sacerdote. ¿Qué clase de El Altísimo anuncia salvación por medio de un niño? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la fuerza que necesitamos? El profeta Isaías respiró hondo. No es con ejércitos ni con fuerza humana, contestó. La respuesta del Altísimo vendrá de una forma que ustedes no imaginan. Los sacerdotes se alejaron riendo, mientras el profeta Isaías permanecía allí mirando al altar con el alma oprimido. Esa misma noche, mientras oraba en su casa, el profeta Isaías tuvo otra breve revelación. Vio multitudes de naciones, no solo israelitas, sino personas de muchas naciones, lenguas y culturas. Todos avanzaban hacia una gran luz en el horizonte. Susurró, repitiendo las palabras que venían a su mente. Al día siguiente volvió a la plaza central y proclamó en voz alta: el nación que andaba en tinieblas verá una gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos resplandecerá la luz del Altísimo. Pero, como antes, muchos simplemente lo ignoraron, otros se rieron y algunos más enfurecidos comenzaron a lanzarle piedras. El profeta Isaías se protegió como pudo y, ayudado por su amigo Jeremías, logró huir por los callejones estrechos de la ciudad de Jerusalén. Al llegar a la seguridad de su casa, cayó de rodillas. Altísimo, ¿cómo sucederá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién será ese niño? ¿Cómo creerá el nación? El silencio parecía responder una vez más. Una mezcla de confianza y confusión llenaba el alma del mensajero. El profeta Isaías sabía que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender, pero el verdadero significado de todo aquello aún permanecía oculto a sus ojos. El resplandor de confianza que el profeta Isaías llevaba tras la revelación del príncipe de paz comenzaba a apagarse bajo el peso de los nuevos mensajes que el Altísimo le confiaba. Las palabras que ahora llegaban a su alma eran duras, afiladas como una espada. Ya no había promesas de consuelo inmediato. Ahora lo que el Altísimo wanted que anunciara al nación era juicio. A la mañana siguiente, el profeta Isaías caminó hasta la entrada del templo con el rostro pálido y los ojos hundidos de tanto llorar durante las madrugadas silenciosas. Su amigo Jeremías llamó con voz temblorosa: hoy las palabras que el Altísimo me dio son demasiado pesadas. Su amigo Jeremías lo observó con preocupación. Más juicio, el profeta Isaías. El mensajero asintió en silencio, respirando hondo antes de alzar la voz ante todos los que subían las escalinatas del templo. Oh casa de Israel, oh Judá, así dice el Altísimo de los ejércitos: ay de Asiria, vara de mi ira, con ella castigaré a las naciones rebeldes. Y en cuanto a vosotros, nación de la ciudad de Jerusalén, vuestra arrogancia será derribada, los altivos serán humillados y la tierra quedará desolada. Las personas se detuvieron por un instante, un silencio extraño llenó el aire, pero pronto comenzaron los murmullos. Ya perdió la razón, expresó uno de los ancianos. Siempre condenación. ¿Dónde está el Altísimo de misericordia que adoraron nuestros padres?, se burló otro. El profeta Isaías bajó los escalones y comenzó a caminar por las calles mientras seguía proclamando: las ciudades serán arrasadas, los árboles talados, las viñas destruidas. El orgullo de Judá será aplastado. Confían en alianzas humanas, en sus ejércitos. Sepan que llegará el día en que los guerreros huirán sin mirar atrás. Su amigo Jeremías avanzaba a su lado con la cabeza baja. El profeta Isaías: no van a escuchar. No quieren escuchar. Lo sé, contestó el mensajero con la voz entrecortada, pero no puedo callar.
Aquella noche el profeta Isaías apenas pudo dormir. En su oración, arrodillado sobre el suelo frío, clamaba: Altísimo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo proclamar juicio y destrucción? ¿Hasta cuándo veré rostros cerrados, oídos sordos y corazones endurecidos? Y como respuesta, otra revelación se formó ante sus ojos cansados. Vio tierras calcinadas, casas reducidas a polvo, niños llorando en las calles, madres de luto y sacerdotes con túnicas rasgadas sentados en medio del polvo. Es el precio de la desobediencia, murmuró mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Al día siguiente, durante un pequeño encuentro con campesinos, el profeta Isaías intentó advertirles: vuestros campos serán invadidos, vuestras cosechas destruidas. Los enemigos vendrán como enjambres de langostas. Escuchad la voz del Altísimo mientras aún hay tiempo. Uno de los hombres se levantó irritado: cállate, mensajero. Nuestros problemas son políticos, no espirituales. No queremos escuchar más amenazas. El profeta Isaías no se movió: podéis silenciarme, pero no podéis silenciar la voz del Altísimo. Su amigo Jeremías, una vez más, lo tomó del brazo y lo alejó, temiendo que lo apedrearan allí mismo. Mientras avanzaban por los callejones, el profeta Isaías se detuvo de repente. Su mirada estaba fija en algo que solo él parecía ver. Su amigo Jeremías: los amo. Amo a esta nación, pero sus corazones están endurecidos, expresó con voz quebrada. ¿Cómo soportar ver todo esto y no poder impedirlo? Ya has hecho todo lo que podías, contestó su amigo Jeremías poniendo una mano sobre su hombro. Solo nos queda orar. El profeta Isaías asintió, pero el peso de la misión era casi insoportable. En el silencio de la noche se aisló una vez más en el templo, arrodillado junto al altar. Altísimo, mi alma está roto. Tus palabras son como piedras sobre mi espalda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El viento sopló fuerte entre las cortinas del templo. El profeta Isaías sintió un escalofrío. El Altísimo le había mostrado las consecuencias de la desobediencia, pero el mensajero comenzaba a comprender que el sufrimiento que vendría no sería solo el de la nación. Él mismo aún enfrentaría dolores que ni siquiera podía imaginar. El profeta Isaías se pregunta si podrá soportar más dolor, sin saber que el mayor dolor aún está por venir. Las semanas pasaban y el alma del profeta Isaías seguía en constante conflicto. El peso de las profecías de juicio aún lo consumía, pero en medio del dolor una nueva revelación comenzó a formarse en sus madrugadas de oración. Era una mañana fría. El viento cortaba las calles de la ciudad de Jerusalén cuando el profeta Isaías subió una vez más al monte donde solía buscar respuestas. Se arrodilló sobre la tierra seca con las manos alzadas al cielo. Altísimo, ¿hasta cuándo veré solo destrucción? ¿Hasta cuándo me mostrarás solo juicio? Mientras oraba, sus ojos se cerraron y entonces una nueva escena comenzó a formarse ante él. No era una revelación de guerra ni de ruina, sino de un hombre. Un hombre de aspecto humilde, con el rostro marcado, los hombros encorvados como quien carga un peso invisible. El profeta Isaías entrecerró los ojos, tratando de entender mejor. ¿Quién es este?, susurró mientras la revelación se volvía más nítida. Una voz suave pero firme resonó en su mente. El profeta Isaías abrió los ojos, respirando agitadamente. El sudor corría por su frente a pesar del frío de la mañana. Un siervo, murmuró, levantándose con dificultad. ¿Quién será este hombre? Ese mismo día, mientras avanzaba por las estrechas calles de la ciudad, el profeta Isaías se cruzó con personas conocidas. Algunas lo miraban con desprecio, otras con lástima. Sabía que su reputación entre la nación estaba cada vez más desgastada, pero en ese momento nada de eso importaba. Su mente estaba completamente absorbida por la figura del siervo. Al reencontrarse con su amigo Jeremías, el profeta Isaías decidió compartir lo vivido. Su amigo Jeremías: tuve otra revelación. ¿Otra más?, preguntó su amigo con gesto de preocupación. Sí, pero esta vez fue distinta. No era sobre guerra ni sobre juicio, era sobre un hombre, un siervo. Su amigo Jeremías frunció el ceño. ¿Un siervo? ¿Quién? No lo sé, el profeta Isaías negó con la cabeza, claramente confundido. Pero era especial. Había algo divino en él y, al mismo tiempo, una humildad extrema. ¿Y qué hacía? El profeta Isaías respiró hondo. Traía justicia, pero sin gritar, sin levantar la voz en las plazas. No quebraba la caña cascada ni apagaba la mecha que apenas humea.
Cargaba el sufrimiento como si fuera suyo. Su amigo Jeremías guardó silencio un momento, asimilando cada palabra. El profeta Isaías: ¿crees que ese hombre ya está entre nosotros? No lo sé, contestó el mensajero mirando el horizonte, pero siento que su misión será mayor que todo lo que he anunciado hasta ahora. En los días siguientes, el profeta Isaías comenzó a escribir las palabras que venían a su mente, casi como un desahogo. Se detuvo, respirando profundamente, sintiendo el peso de cada palabra que salía de su pluma. Desde el vientre, susurró, un escogido desde antes de nacer. Una tarde, mientras cruzaba el mercado, un joven se le acercó con tono burlón. Mensajero, ¿ahora hablas de un siervo misterioso? ¿Quién será el próximo? ¿Un rey invisible? ¿Un ejército de ángeles? Las carcajadas resonaron a su alrededor. El profeta Isaías guardó silencio, pero por dentro el conflicto crecía. Esa noche, acostado en su cama, el profeta Isaías no pudo dormir. Las imágenes de la revelación lo perseguían, el rostro de aquel siervo, su mirada de compasión, la expresión de sufrimiento y firmeza al mismo tiempo. Se levantó, caminó hacia la pequeña mesa donde guardaba sus pergaminos y comenzó a escribir una vez más. El profeta Isaías se detuvo un momento, observando la frase. Aquello era inimaginable, la salvación no solo para Israel. Se pasó las manos por el rostro intentando ordenar los pensamientos. ¿Qué significa todo esto, Altísimo? ¿Quién es este siervo? ¿Por qué lleva tanto dolor? Un escalofrío le recorrió la espalda. Por primera vez, el profeta Isaías sintió que la historia que le estaba siendo revelada iba mucho más allá de lo que podía comprender. El profeta Isaías estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre todo lo que creía. Poco a poco, las palabras del profeta Isaías sobre el siervo comenzaron a resonar con más fuerza por las calles de la ciudad de Jerusalén, pero en lugar de consuelo provocaban confusión, irritación y sobre todo, rechazo. En una mañana de cielo nublado, el profeta Isaías se posicionó en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. Su voz era firme pero cargada de tristeza. Escuchen, oh casa de Israel. El Altísimo ha revelado a su siervo, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, despreciado y rechazado por los hombres. Los transeúntes se detuvieron por un instante. Algunos lo miraban con desprecio, otros con total indiferencia. Ahí viene otra vez, murmuró un comerciante. Siempre hablando de dolor, ¿quién quiere oír eso? Queremos oír sobre victoria, sobre salvación, no sobre sufrimiento. El profeta Isaías continuó, ignorando las miradas punzantes a su alrededor. El siervo dará la espalda a quienes lo hieran y el rostro a los que le arranquen la barba. No ocultará su rostro de las burlas ni de los escupitajos. Será humillado, pero no abrirá la boca para defenderse. De repente, una piedra voló y cayó justo al lado de sus pies. «Basta, el profeta Isaías», gritó un hombre con odio en los ojos. «Estoy harto de tus palabras de desgracia». Otras voces se unieron. «Cállate, mensajero de tristeza. ¿Por qué el Altísimo elegiría a un hombre débil para ser su siervo? Queremos un libertador, un guerrero». El profeta Isaías sintió que el pecho se le apretaba. Aunque rodeado por una multitud, la soledad pesaba como nunca antes. Al regresar a su casa esa tarde, fue sorprendido por algo que dolió aún más profundamente. Su propio primo Eliab, con quien había crecido y compartido tantos momentos, lo esperaba en la puerta. «El profeta Isaías», comenzó Eliab, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba, «he venido a pedirte, por favor, que te detengas». «¿Detenerme?», contestó el profeta Isaías con la voz entrecortada. «La gente dice que te has vuelto loco. Nadie quiere hacer negocios con nuestra familia. Mis hijas están siendo evitadas por sus amigas. Nuestros parientes tienen vergüenza de tu nombre». El profeta Isaías bajó la cabeza. El golpe fue profundo. «Eliab, yo no elegí esto, pero el Altísimo me eligió a mí. No puedo callar». Su primo apretó los puños, frustrado. «Entonces carga con las consecuencias tú solo. Ya no cuentes conmigo». Sin esperar respuesta, Eliab se dio media vuelta y se marchó. Su amigo Jeremías, que observaba desde lejos, se acercó. «El profeta Isaías. ¿También tu familia?». «Ahora también ellos», contestó el profeta Isaías con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche el profeta Isaías se aisló en el templo, cayó de rodillas frente al altar y clamó: «Altísimo, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo seré objeto de burla? ¿Hasta cuándo seré rechazado por los que amo? Mientras lloraba, una nueva revelación comenzó a formarse. Esta vez el siervo era aún más claro. El profeta Isaías vio al hombre de mirada apacible siendo empujado, golpeado, escupido en el rostro. El siervo permanecía en silencio, soportando cada golpe sin reacción. El profeta Isaías gritó con angustia: ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Quién es este hombre, Altísimo? Pero la revelación no terminó allí. La mirada del profeta Isaías fue atraída a un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. Vio sangre, el rostro del siervo cubierto de sangre. Pero no era solo sangre, era sangre que corría de heridas abiertas en la espalda, como si hubiese sido azotado, castigado, humillado públicamente. El profeta Isaías se llevó las manos al rostro, desesperado. El Altísimo mío, ¿qué es esto? ¿Quién haría semejante crueldad contra un inocente? Su alma latía con fuerza, las lágrimas caían sin control y allí, en el suelo del templo, solo y rechazado, el mensajero entendió que el dolor que él cargaba era apenas una pequeña sombra del dolor que ese siervo sufriría. En medio del rechazo, el profeta Isaías ve un detalle aterrador en la revelación. El profeta Isaías no conseguía dormir. Las imágenes de la última revelación lo perseguían noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre, el siervo, una mirada tan llena de dolor, de rechazo y al mismo tiempo, de una extraña e inexplicable compasión. En una mañana fría, el profeta Isaías subió al monte, el mismo donde tantas veces había orado. Se arrodilló con el rostro en la tierra y gritó con agonía: Altísimo, por favor, ya no puedo más. ¿Por qué me haces ver esto? Y una vez más, como tantas veces antes, el cielo pareció rasgarse ante él. La revelación llegó con fuerza implacable. El profeta Isaías vio al siervo ahora con más detalles que nunca. El hombre avanzaba lentamente por una calle estrecha, rodeado de personas que lo miraban con desprecio. Algunos escupían al suelo al verlo pasar, otros sacudían la cabeza en señal de desaprobación. Una voz interior comenzó a narrar dentro de la mente del profeta Isaías, como si el propio el Altísimo le dictara las palabras. El profeta Isaías sintió que le faltaba el aire. Veía al siervo siendo empujado, arrastrado, golpeado sin piedad. Su rostro estaba hinchado, cubierto de hematomas, sus ojos entrecerrados por los golpes aún transmitían amor. ¿Cómo puede mirar así?, murmuró el profeta Isaías con lágrimas desbordando sin control. Y la voz continuó. El profeta Isaías cayó de rodillas con todo el cuerpo temblando. El dolor que veía era tan real, tan intenso, que parecía atravesarle las entrañas. De repente, la escena cambió. Ahora el siervo estaba siendo azotado. El profeta Isaías vio su espalda desgarrada, cortada, sangrando con cada golpe. «No», gritó el mensajero, «esto es demasiado, no puedo soportarlo». Pero la revelación continuó. Los látigos caían con fuerza, la piel se rompía en tiras, la sangre fluía mezclándose con el polvo del camino. Y, aún así, el siervo no se quejaba, no luchaba, no se resistía. ¿Por qué? ¿Por qué acepta esto?, murmuraba el profeta Isaías entre sollozos. Y entonces, como si el Altísimo respondiera, la voz sagrada siguió. El profeta Isaías, aturdido, sacudía la cabeza intentando borrar la imagen de su mente, pero ella permanecía inamovible, cruel, real. La revelación prosiguió. Ahora el siervo estaba siendo llevado a algún lugar. El profeta Isaías no podía ver con claridad a dónde, pero podía oír el sonido de los gritos, de las burlas y el llanto lejano de algunas mujeres. La voz continuaba. El profeta Isaías sintió que el cuerpo le fallaba, sus piernas cedieron y cayó completamente al suelo. Molido, repitió en voz baja, por nuestra culpa, por nuestros pecados. El peso de la revelación lo asfixiaba. Entonces, la última escena de aquella revelación lo golpeó como un puñal en el pecho. El siervo tendido inmóvil, con el cuerpo cubierto de heridas, los ojos cerrados, sin vida. El profeta Isaías cubrió su rostro con las manos y gritó con desesperación: «Altísimo, ya no puedo más. No me muestres más esto, es demasiado para mí». El viento sopló fuerte sobre el monte, las hojas secas giraban alrededor del mensajero postrado. Él permanecía así, inmóvil, llorando. Su amigo Jeremías, que lo buscaba desde la mañana, por fin lo encontró, el profeta Isaías. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?».
El profeta Isaías levantó la mirada con los ojos enrojecidos, la voz quebrada y un tono de desesperación. No, su amigo Jeremías, no lo estoy. Lo que vi, lo que el Altísimo me mostró, yo siento que no voy a resistir. Su amigo Jeremías lo ayudó a ponerse de pie, pero el profeta Isaías lo sabía. Lo que acababa de presenciar era apenas el comienzo de un sufrimiento aún mayor. Sentía que no podría soportar más, sin saber que esto era solo el principio. El profeta Isaías apenas podía levantarse del suelo después de la revelación del siervo herido y humillado. Las imágenes aún estaban grabadas en su mente con una nitidez aterradora. Las palabras que había escuchado resonaban como un trueno silencioso en su alma. Incluso al caminar de regreso a casa, sus piernas parecían de plomo. Cada paso era arrastrado, como si el peso de todo el dolor que había visto reposara sobre sus hombros. Su amigo Jeremías lo acompañaba de cerca, observándolo con preocupación. El profeta Isaías, expresó tocándole el hombro con cuidado, desde aquella revelación apenas hablas, apenas duermes. ¿Qué fue lo que viste? El profeta Isaías se detuvo, respiró hondo y contestó en voz baja. Algo, su amigo Jeremías, algo que ni siquiera puedo explicar. Es como si el mismo cielo llorara, como si el juicio que siempre anuncié estuviera cayendo no sobre los culpables, sino sobre un inocente. Esa noche, el profeta Isaías se encerró en su sala de escritura, tomó el pergamino, el tintero y comenzó a registrar con manos temblorosas lo que su alma cargaba. Las palabras fluían como un río, dolorosas e inevitables. El profeta Isaías se detuvo, las lágrimas caían sin que él se diera cuenta. El tintero resbaló de sus manos, manchando el pergamino. Respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Herido, repitió en voz baja. ¿Pero cómo? Llevó la mano al pecho, sintiendo el alma oprimido. Las imágenes regresaron con fuerza, el siervo ahora atado a algo. El profeta Isaías observó con más atención. Era madera, brazos extendidos, manos y pies perforados por algo que nunca había visto antes. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró intentando comprender. Era una forma de ejecución desconocida para el profeta Isaías. No había registros de tal método en su época. Era algo cruel, lento, un sufrimiento prolongado. La revelación continuaba. El siervo colgado, sin fuerzas, con el cuerpo cubierto de sangre. Personas alrededor burlándose, riendo, señalándolo con el dedo. Las palabras vinieron como si el Altísimo las soplara directamente a su alma. El profeta Isaías soltó la pluma y cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué, Altísimo? ¿Por qué este hombre soporta todo esto sin quejarse? ¿Por qué no se defiende?, preguntó en desesperación. Recordó los juicios que ya había presenciado en la ciudad de Jerusalén, hombres gritando, forcejeando, luchando por sus vidas ante los jueces. Pero el siervo, él permanecía en silencio. ¿Cómo puede alguien ser condenado injustamente y aún así aceptar? Las preguntas martilleaban la mente del mensajero. En otra revelación rápida, el profeta Isaías vio el cuerpo del siervo siendo retirado de aquella estructura de madera. Un hombre lo envolvía cuidadosamente en una sábana, llevándolo a una tumba nueva excavada en roca. Murmuró el profeta Isaías asustado por la precisión de las imágenes. Las lágrimas regresaron, ahora más intensas. No tiene sentido, gritó levantándose de golpe, derribando pergaminos y tinteros a su alrededor. ¿Por qué un inocente? ¿Por qué alguien tan puro tiene que pasar por esto? Su amigo Jeremías, al oír los gritos, entró apresuradamente en la sala. El profeta Isaías. ¿Qué sucede? El profeta Isaías, con los ojos enrojecidos y el rostro manchado de tinta y lágrimas, contestó entre sollozos: yo lo vi cada detalle, el sufrimiento, los golpes, los clavos, la humillación, la muerte. Su amigo Jeremías permaneció en silencio por unos instantes sin saber qué decir. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente. El profeta Isaías lo observó fijamente con los ojos llenos de una mezcla de dolor y miedo. Su amigo Jeremías contestó con voz baja pero firme: no fue por sus propios errores, fue por los nuestros. Toda la culpa, todo el dolor que era nuestro, fue puesto sobre él. El amigo dio un paso atrás como si intentara procesar esas palabras, pero el profeta Isaías balbuceó: eso es demasiado cruel. Nadie haría eso por una nación que lo rechaza. El profeta Isaías asintió lentamente: nadie, excepto alguien enviado directamente por el Altísimo, alguien con un propósito que aún está más allá de nuestra comprensión.
El silencio se apoderó de la sala. Ambos permanecieron allí quietos, inmersos en el peso de la revelación. El profeta Isaías volvió a tomar el pergamino y continuó a escribir, aunque su mano temblaba. Sentía que por más que aquellas palabras le causaran dolor, debía registrarlas. Eran palabras que atravesarían generaciones. Sin embargo, mientras se sumergía en las imágenes del sufrimiento, algo nuevo comenzó a surgir al final de la revelación, algo que el profeta Isaías aún no lograba comprender por completo, pero que lo dejó profundamente perturbado. Él vio una luz, algo más allá de la muerte, un detalle que no debería existir, algo que contradecía toda la lógica de lo que acababa de presenciar. El profeta Isaías dejó de escribir, respiró hondo y con la mirada perdida susurró para sí mismo: «Esto es imposible». El profeta Isaías comprendió que no estaba describiendo solo sufrimiento, sino algo inimaginable. El profeta Isaías permanecía inmóvil con los ojos fijos en el pergamino, la mano aún temblando sobre la mesa de madera. Las imágenes del sufrimiento, la humillación y la muerte del siervo seguían demasiado vivas en su memoria, como si hubiera estado presente en cada momento, sintiendo cada golpe, cada lágrima, cada gemido ahogado. Pero ahora algo nuevo, algo que desafiaba toda lógica humana, comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras intentaba terminar de escribir las últimas líneas sobre la muerte del siervo, una luz repentina invadió su revelación. No era una luz común, era intensa, casi cegadora. El profeta Isaías cerró los ojos instintivamente, pero aún así la escena que se formaba ante él era clara, muy clara. Vio al mismo siervo ahora vivo. «No, esto no puede ser», susurró con la voz quebrada. El profeta Isaías abrió los ojos de golpe como si pudiera deshacer la revelación, pero al cerrarlos de nuevo la escena persistía. El siervo, aquel que acababa de ver siendo golpeado, traspasado, muerto, ahora estaba de pie con el rostro sereno, los ojos llenos de vida. Las marcas del sufrimiento aún estaban allí, pero había algo más, algo que el profeta Isaías no sabía nombrar pero que lo hizo estremecer. Una voz suave como un susurro divino resonó en su interior. El profeta Isaías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Luz? Satisfecho después de tanto sufrimiento, murmuró llevándose las manos al rostro como si intentara contener el torbellino de emociones. Se levantó abruptamente de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro. «Esto es imposible», repetía una y otra vez. «Nadie vuelve de la muerte, nadie». El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Su amigo Jeremías entró jadeando, el profeta Isaías. «Hay rumores de que el nación se está reuniendo para exigir que dejes de hablar. Dicen que tus palabras están inquietando a todos». El profeta Isaías, con la mirada fija en el suelo, contestó con voz baja: «Su amigo Jeremías, lo que acabo de ver es algo en lo que ni siquiera yo puedo creer». «¿Qué?». Su amigo Jeremías se acercó. El profeta Isaías respiró hondo, como si luchara por organizar sus pensamientos. «Vi vida después de la muerte. Vi al siervo, aquel que fue quebrantado, traspasado, lo vi de pie, vivo, como si la misma muerte hubiera sido vencida». Su amigo Jeremías dio un paso atrás, asustado. El profeta Isaías: eso es imposible». «Lo sé», contestó el mensajero con lágrimas cayendo lentamente, «pero lo vi con estos ojos». El profeta Isaías caminó hasta su mesa, tomó el pergamino y con manos aún temblorosas comenzó a escribir una vez más. Se detuvo por un instante, reflexionando sobre cada palabra que estaba escribiendo. «Vivirá por largos días», repitió intentando comprender. «Eso significa que vivirá incluso después de haber sido quebrantado». Su amigo Jeremías, aún en estado de shock, se sentó a su lado. «El profeta Isaías, ¿entiendes lo que estás diciendo? Estás escribiendo que un hombre real, morirá y luego vivirá nuevamente». El profeta Isaías asintió lentamente. «Es exactamente eso y más». Miró al amigo con ojos llenos de miedo. Él no solo vivirá, sino que verá la recompensa de su sufrimiento, verá el fruto de su sacrificio, como si la muerte no tuviera el poder final sobre él. El silencio llenó la sala. El profeta Isaías sabía que revelar eso a la nación traería aún más burlas, más rechazo, más dolor. ¿Quién creería en una resurrección? ¿Quién aceptaría una profecía tan absurda? Cerró los ojos, respiró hondo y aún de rodillas, susurró en oración: «Altísimo, estoy cerca de algo que mi mente no logra comprender. Necesito entendimiento, necesito tu fuerza». En ese momento, mientras el viento soplaba suavemente por la ventana entreabierta,
el profeta Isaías sintió que una nueva convicción nacía en su alma. Algo grande, algo demasiado revolucionario para entender por sí solo, estaba siendo escrito a través de sus manos. El profeta Isaías sabía que estaba cerca de algo demasiado revolucionario para comprenderlo por sí solo. Los días en la ciudad de Jerusalén seguían siendo pesados, como si el mismo aire cargara con el peso de las profecías del profeta Isaías. Cada mensaje que él anunciaba parecía desgarrar un poco más la confianza de la nación. Guerras, hambre, juicio, sufrimiento, todo se estaba cumpliendo tal como él lo había anunciado. Sin embargo, aquella mañana al despertar, el profeta Isaías sintió algo diferente en su espíritu. Sentado al borde de su cama, cerró los ojos y oró en silencio. Altísimo, después de todo lo que he visto, después de todo lo que he oído, ¿queda alguna confianza? Y fue en ese instante cuando una nueva revelación tomó forma. El profeta Isaías vio campos floreciendo donde antes solo había tierra seca, vio niños jugando en las calles sin miedo, vio hombres y mujeres reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén con alegría en los ojos. Las risas y los cánticos resonaban por toda la ciudad. Una voz suave, casi como un susurro, llenó el ambiente. El profeta Isaías abrió los ojos de golpe con el alma acelerado. Esperanza, susurró. Sin perder tiempo salió de su casa apresurado, caminó por las calles, cruzó las plazas hasta llegar al templo. Allí, con voz firme y emocionada, comenzó a proclamar: «Oh la ciudad de Jerusalén, oh nación de Judá, escuchen. Se acerca un tiempo de restauración. No todo será llanto y cenizas. Habrá consuelo para los que lloran, habrá liberación para los oprimidos». El nación, acostumbrado a los mensajes duros del profeta Isaías, lo miraba con asombro. Algunos se acercaron curiosos. «El profeta Isaías», preguntó una mujer de avanzada edad, «¿estás diciendo que después de todo aún hay confianza?» El profeta Isaías sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», contestó con convicción, «después de la noche más oscura, el sol vuelve a salir. El Altísimo no se ha olvidado de nosotros». Su amigo Jeremías, siempre a su lado, puso la mano en el hombro de su amigo. «Este es el mensaje que tanto esperabas, ¿verdad?» El profeta Isaías asintió. «El Altísimo me mostró el juicio, me mostró el sufrimiento. Pero ahora me muestra la redención, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para todos nosotros». Los días siguientes fueron diferentes. El profeta Isaías seguía siendo rechazado por algunos, pero percibió que por primera vez había ojos atentos, corazones abiertos, personas dispuestas a escuchar sobre un futuro mejor. Comenzó a registrar esta nueva revelación con un cuidado especial. Mientras escribía, las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez no eran de dolor, eran de confianza. Su amigo Jeremías lo observaba a lo lejos y comentó con otro amigo: «Nunca he visto al profeta Isaías tan decidido, tan lleno de vida». Pero incluso con toda esa nueva energía, algo seguía inquietando el alma del mensajero. Había un detalle, una pieza del rompecabezas que permanecía oculta. Por más que hablara de restauración y confianza, el profeta Isaías sentía que el propósito final, la respuesta más profunda a todas sus visiones, aún no había sido completamente revelada. Aquella noche, mientras el viento frío movía las cortinas de su casa, el profeta Isaías se arrodilló de nuevo a solas. «Altísimo, me mostraste el dolor, el juicio, la redención. Pero siento que hay más, mucho más. Algo que une todo esto, algo que dará sentido a cada palabra que he escrito». Permaneció así durante horas esperando en silencio. El cansancio lo venció, el profeta Isaías se durmió allí mismo sobre el suelo. Pero en sus sueños, una nueva luz comenzó a despuntar en el horizonte de su mente, algo grandioso, aterrador y al mismo tiempo glorioso. Pero la revelación final, la verdadera respuesta a la pregunta de por qué el libro del profeta Isaías es el más impresionante de la Biblia, aún estaba por llegar. El profeta Isaías despertó aún de rodillas con el rostro apoyado en el suelo de piedra. El amanecer invadía lentamente su pequeña casa, proyectando haces de luz dorada por las rendijas de la ventana. Su cuerpo dolía, sus rodillas estaban marcadas, pero había una paz diferente, y al mismo tiempo, una tensión en el aire que jamás había sentido antes. Se levantó con lentitud, se lavó el rostro, respiró hondo y con manos temblorosas tomó un nuevo pergamino. Algo en su espíritu lo impulsaba, las palabras venían con una urgencia arrolladora. El profeta Isaías cerró los ojos, las visiones comenzaban de nuevo. Solo que esta vez, todo parecía tener sentido.
Vio al siervo, vio el nacimiento improbable de una virgen, vio al niño crecer lleno de sabiduría trayendo consuelo a los afligidos, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos. También vio el desprecio, la traición, el sufrimiento, la muerte y luego la vida surgiendo donde antes solo había muerte. El profeta Isaías abrió los ojos con las lágrimas corriendo por su rostro. El Altísimo mío, murmuró con la voz entrecortada, todo apunta a él. Todo lo que vi, cada palabra que anuncié, es sobre un solo hombre, un solo Salvador. Su amigo Jeremías entró apresurado en la sala llamándolo, el profeta Isaías. ¿Estás bien? Estás pálido. El profeta Isaías lo observó con los ojos brillando, como si estuviera viendo más de lo que los ojos humanos pueden contemplar. Su amigo Jeremías, lo entendí. Por fin lo entendí. ¿Entendiste qué? El profeta Isaías respiró profundamente y contestó con una mezcla de emoción y miedo. Todas las visiones, cada palabra de juicio, cada promesa de redención, cada imagen de sufrimiento y gloria, todo apunta al Mesías. El siervo, el Emanuel, el príncipe de paz, son todos él. Un solo hombre, un solo plan, un Salvador. Su amigo Jeremías guardó silencio, atónito, pero el profeta Isaías, ¿cómo puede ser? Estás hablando de cosas que sucederán siglos después de nosotros. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El profeta Isaías tomó el pergamino y con voz firme recitó. El mensajero dejó caer la pluma, mirando a su amigo con los ojos llenos de lágrimas. Estoy escribiendo el Evangelio mismo antes de que suceda. Su amigo Jeremías se dejó caer, sin palabras. Esto es increíble, susurró. El profeta Isaías continuó. Las naciones lo verán, los reyes guardarán silencio ante él, será exaltado, será enaltecido y será muy sublime. Pero antes de eso, será despreciado, traspasado, quebrantado por nosotros. El profeta Isaías se levantó, caminó hasta la ventana y observó hacia el horizonte. No comprendo todos los detalles, su amigo Jeremías, pero sé una cosa, un día, cuando ese siervo venga, él cumplirá todo lo que el Altísimo me mostró. Cada palabra, cada lágrima, cada promesa. Su amigo, aún en estado de shock, preguntó con voz baja, ¿y el nación, el profeta Isaías? ¿Crees que creerán? El profeta Isaías sonrió con una expresión de dolor mezclada con confianza. Algunos sí, otros no. Pero cuando todo suceda, cuando cada profecía se cumpla, el mundo entero lo sabrá. Cerró los ojos, respiró hondo y con la mirada fija en el cielo expresó en voz alta, porque el Altísimo de los ejércitos lo ha dicho, y su palabra jamás falla. En ese instante, una certeza invadió el alma del profeta Isaías. Había sido elegido para registrar el plan más grande de la historia de la humanidad, un plan que solo sería plenamente comprendido siglos después, pero que comenzaba allí, en cada línea, en cada profecía que salía de su boca. Y ahora, al terminar de escribir, el profeta Isaías reposó la pluma, respiró profundo y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora comprendes por qué el libro del profeta Isaías es el más impresionante de toda la Biblia. La revelación puede estremecerte. Cuando el profeta Isaías terminó de escribir sus profecías, quizás no tenía plena conciencia de la magnitud de lo que estaba dejando al mundo. Fue solo un hombre con sus dudas, sus miedos, sus lágrimas, pero también con un valor que pocos poseen. Un hombre que eligió obedecer incluso cuando todos a su alrededor lo rechazaban. Un hombre que, aunque no comprendía todo por completo, siguió escribiendo, hablando, profetizando. Hoy, al mirar las páginas del libro del profeta Isaías, no vemos solamente textos antiguos o palabras poéticas, vemos un mapa profético, una línea del tiempo que atraviesa los siglos señalando directamente hacia la venida del Mesías, Jesucristo. Cada detalle descrito, desde el nacimiento virginal hasta el sufrimiento brutal, desde el rechazo hasta la resurrección, se cumplió con una precisión que desafía toda lógica humana. ¿Qué decir de las profecías que aún esperan su cumplimiento? El profeta Isaías también habló de la segunda venida, del regreso glorioso de un reino de paz eterna donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El profeta Isaías 25 minutos y 8 segundos. Las palabras del profeta Isaías son una invitación, un llamado para que tú, al igual que él, decidas confiar aún en medio del rechazo, para que proclames confianza aún en medio de la crisis, para que creas en las promesas del Altísimo aún cuando todo a tu alrededor grite lo contrario. Si el profeta Isaías, siglos antes de Cristo,
pudo ver con tanta claridad aquello que nosotros solo comprenderíamos mucho tiempo después. Imagina lo que el Altísimo aún puede revelarte hoy. Por eso la pregunta que resuena hasta nuestros días es simple pero poderosa. ¿Y tú, estás listo para vivir con la misma fe y valentía del profeta Isaías? ¿Estás dispuesto a confiar en que, así como cada palabra de aquel tiempo se cumplió, también se cumplirán las promesas del Altísimo para tu vida? El libro del profeta Isaías no es solo historia, es un testimonio vivo de que el Altísimo habla, y cuando Él habla, nada puede impedir que su palabra se cumpla. Levántate, cree, proclama. Porque el mismo el Altísimo que llamó a el profeta Isaías hoy te está llamando a ti. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán ahora otros 2 vídeos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic, mira, suscríbete al canal y deja tu like. Que el Altísimo te hable así como habló con el profeta Isaías en los momentos más inesperados.